Ahora vamos a estudiar el polígono cerrado. En el caso de que el origen del primer vector coincida con el extremo del último, el vector resultante es nulo. Para poder entenderlo mejor vamos a ver el siguiente gráfico. Tenemos aquí el vector A, el vector B, el vector C y el vector D. Analicemos cada uno de ellos. A ver, empezamos por el vector A. Colocamos ahí dos rayitas y lo ubicamos en el primer miembro. Podemos apreciar que el vector A sigue al vector B. Entonces colocamos también dos rayitas y procedemos a sumar, ya que siguen el mismo sentido. Podemos apreciar que el vector B sigue al vector C. Entonces también colocamos aquí dos rayitas y procedemos a sumar. Y de la misma manera el vector C sigue al vector D. Colocamos dos rayitas y procedemos a sumar. Profesor, no hay ningún vector que tiene sentido contrario. Muy bien, Leo. Entonces lo igualamos a 0. Como ustedes pueden apreciar aquí tenemos a todos los vectores. Entonces podemos decir que la resultante es igual a 0. Esto es un caso del polígono cerrado. Y nos podemos dar cuenta, como dice aquí, el origen del primer vector coincide con el extremo del último. Por ejemplo, aquí el vector A, su origen coincide con el extremo del último vector, que es D. Ahora, para entenderlo mejor vamos a hacer los ejercicios, ¿correcto? Dice encontrar la resultante de los vectores A, B, C, D y E. Tenemos aquí el gráfico. Vamos a hacerlo de la primera forma, ¿correcto? Al igual que hicimos anteriormente en el método del triángulo, método del polígono. Como me están pidiendo la resultante, hay que recordar que la resultante es la suma de todos los vectores que conforman el gráfico. No lo olvides. Ahora, vamos a analizar. Partimos del vector A. El vector A, como ustedes pueden ver, tiene el mismo sentido que el vector B. Por eso es que le coloco dos rayitas a ambos. El vector C tiene el mismo sentido que el vector B. Colocamos dos rayitas. Y de la misma manera pasa con el vector D. Tenemos aquí un polígono cerrado, ¿correcto? Eso quiere decir que su resultante es 0, profesor. Muy bien, ahí está. Ahora le voy a sumar el vector E. Y sumando obtenemos que la resultante es igual a el vector E. Profesor, qué fácil. Claro que sí, Leo. Ahora vamos a hacer la segunda forma, la forma gráfica, ¿correcto? Vamos a analizar aquí que el vector A sigue al vector B, por eso colocamos dos rayitas. El vector B sigue al vector C y el vector C sigue al vector D. Aquí tenemos un polígono cerrado. Entonces, esta resultante es 0. Por lo tanto, solamente va a quedar el vector E. La respuesta del ejercicio número 1. Continuamos. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 2. Dice así. En la figura, calcular la resultante en términos del vector K. Tenemos aquí la figura original y acá lo he dibujado nuevamente para hacerlo de dos formas, ¿correcto? En la primera forma vamos a colocar el vector resultante, el cual, como ustedes saben, estimados amigos, es la suma de todos los vectores que conforman el gráfico, ¿correcto? Ahora, si nos ponemos a observar, eh, nos conviene trabajar con el hexágono irregular que tenemos acá. ¿Lo pueden apreciar? Ahí está. Vamos a trabajar con todo este hexágono, el cual está compuesto por 6 vectores, ¿no? De diferente tamaño, es por ello que le estoy denominando un hexágono irregular. Partimos con el vector A. Voy a colocarle dos rayitas. El vector A sigue al vector B, dos rayitas. El vector B sigue al vector C,
De la misma manera, el vector C sigue al vector D, el vector D sigue al vector E y el vector E sigue al vector F. Profesor, se trata de un polígono cerrado, ya que el origen del primer vector coincide con el extremo del último. Muy bien, Leo. Eso significa que la suma de esos 6 vectores es igual a 0, por ser un polígono cerrado. Profesor, me están quedando aquí 3 vectores. Muy bien. Y esos 3 vectores forman un triángulo. Lo vamos a sombrear. Ahora, aquí vamos a aplicar el método de la hormiga. Aquí empezamos con el vector G. Colocamos 2 rayitas y lo ubicamos en el primer miembro. Como el vector G sigue al vector H, entonces también colocamos 2 rayitas y procedemos a sumar. Podemos apreciar aquí que el vector K tiene otro sentido, entonces lo colocamos en el segundo miembro. Ahora sí, acá reemplazamos. Vector G más vector H, eso vendría a ser K. Y le voy a sumar aquí con K. Resultante sería 2 veces el vector K. Ah, ya, profesor. Claro. Ahora vamos a hacer la segunda forma. Al igual que la anterior, vamos a trabajar con el vector A, vector B, vector C, D, E y F. Como tienen el mismo sentido los 6 vectores, se trata de un polígono cerrado. Su resultante es 0. Es por ello que desaparece. Ah, ya, profesor. Ahora, nos queda aquí este triángulo, conformado por los 3 vectores, ¿correcto? Ahora, voy a trabajar con el vector G y con el vector H. Voy a aplicar el método del triángulo, ya que los dos tienen el mismo sentido. Unimos el origen con el extremo, formando un nuevo vector, en esta ocasión el vector K. Este nuevo vector va a reemplazar a estos dos vectores. Y como ustedes pueden apreciar, solamente me quedan 2 vectores que tienen un mismo sentido. Entonces, procedemos a sumar, profesor. Muy bien. Tenemos ahí los 2 vectores. Y vamos a dar origen a un vector un poco más grande en tamaño. Y este valor vendría a ser 2 veces el vector K. La respuesta al ejercicio número 2. Continuamos. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 3. Dice así: hallar el vector resultante en términos del vector C. Tenemos aquí el gráfico. Aquí lo tenemos nuevamente para poder hacer la resolución. Bien, vamos a analizar el gráfico. Podemos darnos cuenta, miren aquí, que estos 4 vectores siguen un mismo sentido, ¿correcto? Entonces vamos a colocar aquí. Vector A, coloco 2 rayitas, lo ubicamos en el primer miembro. El vector A sigue al vector B, colocamos 2 rayitas y procedemos a sumarlo, ya que tienen el mismo sentido. El vector B sigue al vector C, entonces colocamos 2 rayitas que me indican que tiene el mismo sentido y procedemos a sumar. El vector C sigue al vector D, entonces colocamos 2 rayitas y procedemos a sumar. La suma de esos 4 vectores va a ser igual a 0, profesor. Muy bien, como tienen el mismo sentido, su resultante es 0. Ahora, esos 4 vectores se eliminan y solamente me va a quedar el vector E y el vector F. Profesor, aquí podemos aplicar el método del triángulo. Muy bien, Leo. Efectivamente, vamos a unir el origen del primer vector con el extremo del último vector. Ahora, si ustedes logran apreciar, se trata del vector C. Colocamos aquí. Ahora, este vector va a reemplazar a estos dos vectores. Es decir, que al final solamente me queda el vector C. La respuesta al ejercicio número 3. Continuamos. Ejercicio número 4 dice así:
hallar el vector X en términos del vector A y B, sabiendo que P es punto medio. Bien, estimados amigos, tenemos aquí el gráfico. Acá lo he colocado nuevamente para poder hacer la resolución. Como podemos apreciar, está un poco complicado, ya que no tenemos una figura, un polígono conocido. Para ello vamos a realizar las proyecciones de este lado y de este lado. Como pueden apreciar, hemos obtenido un paralelogramo. Hay que recordar que en todo paralelogramo los lados opuestos son congruentes. Entonces, aquí por ejemplo, el vector B lo puedo trasladar aquí, ¿correcto? Y aquí eliminamos. Muy bien. Hay que recordar también que si yo trazo las diagonales, se cortan en su punto medio, donde este par de lados va a ser congruente. Ahí está. Esto hago recordar porque aquí me dan un punto medio. Eso quiere decir que aquí yo puedo completar y este lado también vendría a ser el vector X. Muy bien. Vamos a trabajar en esta figura muy conocida que es un triángulo. Sacamos fuera para no confundirnos. Vector A, vector B, y estos dos vectores, como tienen el mismo sentido, Profesor, se suma. muy bien, vendría a ser 2 veces el vector X, ¿correcto? Ahora, vamos a analizar. A ver, 2 veces el vector X lo colocamos en el primer miembro. Vemos que este vector sigue a este vector. Entonces colocamos 2 rayitas y procedemos a sumar. Este vector sigue a este vector. Colocamos 2 rayitas que indican que tiene el mismo sentido y procedemos a sumar. Profesor, se trata de un polígono cerrado. Muy bien, Leo. Eso quiere decir que esto es igual a 0, profesor. muy bien. Me está pidiendo el vector X. Entonces vamos a ir despejando poco a poco. 2 veces el vector X va a ser igual a menos el vector A, ya que pasa a restar al segundo miembro. Lo mismo hacemos con el vector B. Muy bien. A continuación vamos a factorizar el signo menos, ¿correcto? Menos paréntesis el vector A más el vector B. Estoy factorizando el signo menos. Ahora, si yo multiplico acá, miren, más por menos resulta menos. Menos por más resulta menos. Es lo mismo, no se vayan a confundir. Ahora, a mí no me están pidiendo 2 veces el vector X. Solo me piden el vector X. Entonces vamos a despejar. Menos el vector A más el vector B sería sobre 2, profesor. muy bien, claro, porque si está multiplicando pasa a dividir. Y de esa manera tenemos la respuesta al ejercicio número 4. Continuamos. Ejercicio número 5 dice así. En la figura muestra un tetraedro regular de 2 metros de lado. Halle el módulo de la resultante de todos los vectores mostrados. Bien, estimados amigos, tenemos aquí el gráfico. Aquí lo he colocado nuevamente para hacer la resolución. Profesor, una pregunta. Dime, Leo. ¿Qué es un tetraedro? Muy bien, Leo. Ya sabía que ibas a tener esa duda. Recuerda, amiguito, un tetraedro, como podemos apreciar aquí, es un sólido platónico, es decir, una figura tridimensional, el cual se caracteriza porque tiene 4 caras triangulares. Ahora, estas caras no son cualquier triángulo, son triángulos equiláteros. Aquí tenemos otro tetraedro donde podemos apreciar sus vértices, los cuales están de color amarillo, y las aristas que están de color azul, los cuales son 6 en total. Profesor, creo que se ha equivocado. Hay 8 aristas. Mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A ver, Leo, te explico. Creo que te estás confundiendo aquí en esta parte.
esta arista está sobre esta arista, ya que se trata de una figura tridimensional. No se están intersectando. Es por ello que aquí no hay un vértice. Ah, ya, profesor. Muy bien, dicho esto, vamos a resolver el ejercicio número 5. Muy bien, me están pidiendo la resultante. Eso quiere decir que es la suma de todos los vectores que conforman la figura. Ahora, como se trata de un tetraedro, voy a trabajar con esta cara triangular, ¿correcto? Iniciamos con el vector A, colocamos dos rayitas y lo ubicamos acá. El vector A sigue al vector C, entonces colocamos dos rayitas y procedemos a sumar. De la misma manera el vector C sigue al vector D. Colocamos dos rayitas y procedemos a sumar. Muy bien, como pueden apreciar, los tres vectores tienen un mismo sentido. Profesor, se trata de un polígono cerrado. Muy bien, eso quiere decir que su resultante es igual a 0. Y esto, como lo dijo Leo, es porque es un polígono cerrado. Muy bien, entonces tenemos por acá, resultante, la suma de estos tres vectores va a ser igual a 0 más el vector b. Entonces la resultante es igual al vector b. Sacamos aquí en este gráfico el vector b. Ahí está. Sabemos que este vector b, su módulo es de 2 metros, porque recuerden que me están pidiendo el módulo, es decir, su valor numérico. Y acá colocamos 2 metros. La respuesta del ejercicio número 5. Continuamos.